Bueno, entonces lo que nos tiene hoy aquí reunidos es el tema de dos sistemas de prevención y control, uno de ellos llamado SARLAF, que yo me imagino que ustedes como que este sí lo tienen más mapeado, y SICO, que es un nuevo subsistema que también debemos diseñar e implementar al interior del hospital. Pero ¿qué busca, digamos, prevenir estos sistemas? ¿Sí? Si hablamos, digamos, del SICOF, que nos traduce su sistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude, pues estamos hablando de todo un sistema para prevenir y controlar conductas relacionadas con la corrupción, la opacidad y el fraude al interior de nuestro hospital, ¿sí? Si hablamos del SARLAF, pues estamos hablando de ese sistema de administración de riesgos, de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ambos sistemas, tanto SICO como SARLAF, si ustedes ven aquí pues esta diapositiva, pues tienen como objetivo prevenir y controlar unos riesgos, ¿no? Entonces, para volverles a repetir, SICO pues tiene que ver con esos riesgos de corrupción, opacidad y fraude, y el SARLAF con lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero en sí, ¿en qué consisten esos riesgos? Y es lo que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, vamos a empezar con los riesgos de SARLAF y vamos a definir ese término de lavado de activos. Digamos que el lavado de activos es una actividad criminal, ¿cierto? Que busca ocultar el verdadero origen ilícito de unos recursos obtenidos por unos criminales, ¿cierto? Ellos lo que quieren es que de esa actividad ilícita a la cual se dedican, esos recursos, pues se inyecten, digamos, en operaciones o en entidades que están legalmente constituidas para que aparentemente piensen de que esos dineros se consiguieron de manera lícita. Este delito pues está tipificado en el artículo 323 del Código Penal y tiene penas privativas de la libertad, tiene sanciones económicas para quienes, digamos, se les compruebe de que llevaron a cabo esta clase de actividad o de delito. El segundo es la financiación del terrorismo. Entonces aquí la financiación está relacionado con esos fondos, bienes, recursos a los cuales acceden esas organizaciones terroristas para poder costear sus actividades, ¿sí? Eso también está tipificado en el artículo 345 del Código Penal, que también como el anterior, pues también tiene penas privativas de la libertad y también tiene sanciones económicas. La financiación o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues es un delito o un riesgo que empezamos a hablar de él a partir del 2020, ¿sí? Anteriormente, cuando se emitió la circular externa 09 que nos dijo, aquí ustedes empiezan o tienen la obligación de diseñar e implementar el SARLAF, pues no se conocía este riesgo. Pero ahorita, digamos que en la última actualización de la norma, pues nos lo incorporaron y dicen que el que directa o indirectamente produzca, almacene, financie o haga uso de armas nucleares, biológicas o químicas, pues está incurriendo en esta clase de delito. Si ya nos vamos a nuestro subsistema SICOF, pues ya tenemos que hablar de otra clase de riesgos, ¿no? Y el principal o uno de ellos, perdón, es la corrupción. La corrupción la podemos definir como ese mal uso de esas facultades derivadas de una relación de autoridad o de confianza para obtener una ventaja indebida, ¿sí? Y cuando hablamos de corrupción, no únicamente debemos pensar lo que se materializa en el sector público. Esto también ha permeado el sector privado y cualquier actividad económica o sector económico, ¿sí? Aquí de pronto algunos ejemplos de qué podríamos nosotros llamar corrupción, ¿cierto?
De pronto el que un funcionario solicite, prometa, ofrezca o conceda, ya sea de manera directa o a través de un tercero, y a otra persona, ¿cierto? Un beneficio económico o un favor, ¿cierto? Que redunde en su propio provecho en el de otra persona o en el de la compañía, ¿sí? O que de pronto vaya en detrimento de la misma compañía a la cual pertenece. El pagar un soborno a un tercero, ya sea que este tercero pertenezca al sector privado o al sector público, para tener una ventaja ilegítima frente a la competencia. Y otro ejemplo podría ser el obtener algo o influir en una decisión a través de la intimidación, la amenaza o el uso de la fuerza, donde la lesión potencial o real puede ocurrirle a una persona, a su reputación o a su propiedad. Digamos que en los tres casos o los tres ejemplos que pongo ahí a consideración, podemos ver materializado el tema de la corrupción. El segundo riesgo en el SICO es la opacidad, ¿sí? Y la opacidad es lo contrario de transparencia. Entonces, la norma no lo define como la falta de prácticas claras, precisas, fácilmente discernibles y aceptables. Es decir, que cuando hablamos de opacidad, estamos hablando que en el hospital, pues no hay transparencia, ¿cierto? Y podríamos citar algunos ejemplos de qué es opacidad, ¿cierto? ¿Cómo se materializa? Entonces, cuando no existe información abierta, ¿cierto? Cuando esa información se caracteriza por no ser oportuna, por no ser confiable, por no ser completa, para que puedan, digamos, ejercer el control a la gestión del hospital o para que los usuarios o pacientes puedan ejercer su derecho fundamental a la información y a la salud, pues estamos hablando de opacidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay ausencia de información o cuando de pronto se hace un análisis y ese análisis no es profundo, también podemos decir que allí existe opacidad. La falta de pronto de establecimiento, perdón, de procedimientos que le permitan al hospital publicar información de manera oportuna, por ejemplo, sobre un plan de compras o unas contrataciones adjudicadas, pues eso también demuestra falta de transparencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, al interior del hospital no tenemos unos procedimientos documentados, esos procedimientos no son del conocimiento de quienes deben aplicarlo, ¿cierto? O quienes de pronto van a concursar, por ejemplo, en la adjudicación de un contrato y no conoce, digamos, las condiciones o esas condiciones las cambian diariamente a favor de un tercero, uno allí podría decir, allí no hay opacidad. Y cuando no hay opacidad, cuando no hay transparencia, puede ser que el acto de corrupción se materialice, ¿sí? Más fácilmente. Y el otro elemento, digamos, en el SICO o el otro riesgo que pretendemos, digamos, prevenir y controlar es el fraude, ¿sí? Digamos que ya nosotros estamos como más familiarizados con ese término del fraude y lo podemos definir como ese acto ilegal, ¿cierto? Que se caracteriza por ser un engaño, por ser una ocultación, una violación a la confianza. Y en este caso, pues no se requiere que apliquemos amenazas, violencia, ¿cierto? Y que puede ser, digamos, realizado por funcionarios del hospital o por gente externa. Y lo que busca, digamos, el objetivo es apropiarse de algo del hospital. Y ese algo puede ser dinero, puede ser un activo fijo, puede ser información, ¿sí? Y aquí siempre me gusta, digamos que cuando estamos hablando de ese tema de fraude, hablar un poquito sobre esa teoría del triángulo, ¿sí? Donde nos dice, si hay alguno de estos tres elementos o si estos elementos, digamos, se conjugan, pues es más factible que al interior del hospital se materialice un hecho de fraude. Y uno de ellos es la presión, ¿sí? El elemento presión.
Y esto quiere decir esa presión que puede estar experimentando un funcionario, que puede ser una presión externa o una presión interna, ¿no? El querer tener yo un estatus mayor al que puedo tener con esos ingresos que recibo de mi salario, ¿no? Entonces, de pronto quiero otro estilo de vida o de pronto estoy atravesando una situación económica muy grave o de pronto es que me he sumergido en ese mundo de las apuestas, de pronto del alcohol, de las drogas, y eso hace que yo tenga esa necesidad de tener unos recursos, ¿sí? Y yo veo la posibilidad que esos recursos los pueda tener a través de un fraude en la empresa o en el hospital en este caso. Otro elemento es la oportunidad o la capacidad. Y aquí sí ya hablamos de esas vulnerabilidades que puede tener el hospital en sus procesos, en su sistema de control interno, ¿no? Y aquí hablamos de pronto de ese exceso de confianza que a veces hay entre el jefe y el funcionario o entre pares, ¿cierto? Compañeros o un funcionario con el auditor. De pronto áreas que no tienen segregación de funciones o procesos que no lo tienen, donde una sola persona es la que elabora, revisa y ella misma se aprueba, ¿sí? De pronto hay deficiencias en el sistema de control interno, de pronto el área pues no alcanza a darle cobertura, digamos, a todos los procesos, ¿cierto? O no cumple efectivamente su labor y pues eso permite que no se logre identificar esta clase de conductas. Y por último, el elemento razonamiento, ¿no? Y esto ya es muy del ser. Cuando el funcionario piensa que lo que está haciendo está bien hecho, ¿sí? Él se lo merece. ¿Por qué no? ¿Por qué no adueñarme de ese activo fijo con el cual he trabajado mucho tiempo? Y pues aquí no me dan ni un auxilio, ni una bonificación, ni una comisión, pues yo me voy a adueñar de él y listo. O de pronto el ver que en el hospital no pasa nada con esas personas que son denunciadas o que son identificadas que han cometido fraude. De pronto las demás ven que simplemente pasa de un llamado de atención y nada más. Entonces se sienten en la capacidad de hacerlo porque es que aquí no se castiga, ¿sí? O también el pensar que lo que me estoy robando es muy poco y eso ni lo siente el hospital, ni le duele, ni le va a causar como un hoyo, ni se va a ir a la quiebra porque yo me estoy adueñando de esos dineros. Entonces, cuando se unen esos elementos, pues muy posiblemente va a existir un acto de fraude al interior del hospital. Recuérdenlo, presión, oportunidad y razonamiento. Y aquí algunos ejemplos de fraude. Digamos que también podemos hablar de un fraude que tenga que ver con los estados financieros, ¿no? La alteración de pronto, la manipulación de rubros, de cuentas contables, para reflejar de pronto un desempeño que no es la realidad del hospital o de pronto el que se falsifique o se alteren notas contables, documentos contables, facturas, cuentas de cobro, para mi beneficio o para el beneficio de un tercero, el que yo sustraiga o utilice abusivamente los activos de la compañía, ¿cierto? Para un beneficio personal. Yo saco este portátil porque es que en mi casa lo necesito para mis otros negocios, ¿sí? Sin una autorización previa del hospital, pues eso es fraude. O si aparte de eso, de llevármelo es hurtarlo, no regresarlo, sino adueñarme de él, de medicamentos, de pronto, de muebles, ¿sí? De dinero de la caja, eso es fraude. Entonces, digamos que estos sistemas, cuando hablamos de SARLA y cuando hablamos de SICO, pues hablamos de ese deber de gestionar esos riesgos, ¿cierto? ¿Y en qué consiste gestionar? ¿Sí? Entonces hablamos de tres pilares principalmente y el primero de ellos es trabajar en la prevención, ¿cierto? ¿Cómo podemos lograr que se reduzcan las probabilidades que al interior del hospital se presenten, digamos, estos hechos relacionados con estos riesgos, ¿no? Entonces,
Para ello, pues se han establecido unas políticas. Debemos vivir, digamos, o trabajar en pro de un ambiente de control, todos desde nuestros puntos de trabajo, ejercer nuestro autocontrol en esas actividades que yo desempeño, afianzar esa cultura y esa comunicación entre todos los procesos, ¿cierto? El tener un gobierno corporativo bien estructurado, una junta directiva que sepa cuáles son sus roles, sus responsabilidades, el representante legal, el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal, el control interno, ¿cierto? Contar con unidades de cumplimiento, pues en el caso del hospital, pues tenemos la figura de un oficial de cumplimiento para SARLA, un oficial de cumplimiento para SICO, que en ambos casos pues es desempeñado por una misma persona, y tener gestión ética, ¿sí? Aquí es muy importante, y ustedes ahorita lo veían en el tema de la corrupción, el fraude, digamos que son conductas que pueden presentar mis funcionarios en cualquier momento, ¿cierto? Nadie maneja la mente de nadie. Entonces, aquí es necesario que el hospital refuerce esos temas de cuáles son los valores, cuáles son los principios éticos que nosotros, digamos, aceptamos y que nos hemos comprometido a cumplir, ¿cierto? Entonces, a través de ese código de ética y de buen gobierno, pues ahí les decimos a nuestros funcionarios cuáles son esos actos que nosotros aprobamos y cuáles son los que no vamos a permitir que se lleven a cabo al interior del hospital. El segundo pilar es la detección, ¿cierto? Y es descubrir esos delitos, descubrir esas conductas irregulares cuando se produzcan. Entonces, para ello, pues tenemos unos mecanismos de denuncia. Más adelante vamos a ver el canal de denuncia. Vamos a tener unas auditorías internas, que en este caso esas auditorías pueden ser llevadas a cabo por el oficial de cumplimiento SARLA-SICO o también por nuestra revisoría fiscal, por nuestro control interno, ¿cierto? Y un seguimiento a los procesos. Y aquí digamos que involucramos también un poco a los líderes de los procesos que tienen personas a cargo, pues validar que todo su personal a cargo ejecute, digamos, las tareas como deben ser, ¿cierto? En cumplimiento de las políticas y los lineamientos establecidos. El otro pilar, el tercer pilar es la respuesta, ¿no? Y entonces aquí es adoptar esas medidas correctivas, reparar esos daños provocados por esas conductas irregulares. Nada me gano con que yo detecte algo irregular, con que me lo denuncien, si a partir de allí no hago nada con eso, con esa información. Digamos que aquí a través de nuestro SICOF vamos a tener unos protocolos de investigación, ¿cierto? Donde vamos a analizar todas esas situaciones que nos ponen en conocimiento hasta llegar a la verdad, a la conclusión de si se materializó un hecho de corrupción, de fraude o de opacidad, ¿cierto? Y ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes en el caso en que todas las pruebas afirmen de que sí pasó algo. ¿Sí? Y después de eso, digamos, de todo lo que uno vive, pues uno tiene que aprender. Para eso estamos, ¿no? Si de pronto se nos materializó el riesgo y se materializó porque fallaron unos controles que veníamos ejecutando, se omitieron, no se hicieron de la manera como se debían hacer, pues digamos que ahí es el momento para que nosotros analicemos la situación ocurrida y aprendamos de ella. Y ustedes de pronto aquí se estarán pensando, bueno, Shirley, ¿y cómo puede ser que aquí en el hospital se materialice un hecho de lavado de activos, financiación del terrorismo? ¿Cómo puede ser que aquí se presente corrupción, fraude o opacidad? Entonces, eso pasa cuando hay unos factores de riesgo y nosotros no los tenemos identificados y no tenemos, digamos, unos controles con relación a estos factores generadores. Entonces, uno de nuestros principales factores de riesgo es el recurso humano, ¿no? Con quienes nosotros trabajamos. ¿Sí? Otro factor de riesgo es la infraestructura, ¿sí?
si de pronto la infraestructura con la que contamos facilita de pronto el acceso a terceras personas para que estos puedan llegar a esa información que yo tengo privilegiada, de pronto apropiarse de los bienes o de los activos fijos, de los dineros, ¿cierto? Otro factor de riesgo es las jurisdicciones, donde nosotros estamos ubicados, dónde están ubicados mis proveedores, dónde están ubicados de pronto mis funcionarios. Hay algunas zonas, si ustedes saben, que representan mayor riesgo para las compañías y son jurisdicciones que de pronto ahí operan más grupos armados o bandas criminales. Entonces uno dice, bueno, si allá gobierna ese grupo armado o esas bandas criminales, pues a la puerta del hospital puede llegar en algún momento un cliente o un proveedor o alguien que quiere interesado en ser un funcionario que provenga, digamos, de esos grupos, ¿no? No estamos exentos. Entonces, por eso es tan importante tener identificado qué jurisdicciones representan un mayor riesgo para nosotros, ¿sí? Las contrapartes, ¿sí? Ya que hablamos personas naturales, personas jurídicas con las cuales nos relacionamos día a día, y entonces hablamos de los clientes, hablamos de los proveedores, de los contratistas, hablamos en algunos casos que son compañías pues de sus propios accionistas, nosotros somos una entidad pues del Estado, pero tenemos unos miembros de junta que toman decisiones y también no sabemos quiénes son esos miembros de junta, ¿no? En algún momento pueden convertirse también en un factor de riesgo. Los procesos al interior del hospital existirán unos procesos que son más críticos, ¿cierto? Unos procesos donde uno puede decir, aquí se puede materializar un hecho de lavado de activos o financiación del terrorismo, ¿sí? Procesos que tienen que ver con la vinculación, procesos que tienen que ver con el recaudo o con el pago a terceros, ¿sí? Procesos, por ejemplo, contabilidad, donde uno dice, de pronto allí puede haber un fraude en estados financieros. Entonces, es lograr identificar al interior del hospital cuáles de esos procesos son más críticos para presentarse estos posibles delitos o actos, ¿sí? Canales de distribución, en el caso de nosotros, pues digamos que nosotros no utilizamos transporte o digamos bodegas para almacenar, por ejemplo, productos que vayamos a distribuir, pero sí ponemos a disposición, digamos, de nuestros usuarios o de nuestros pacientes o de nuestros clientes digamos, unos canales para que ellos nos hagan los pagos, ¿no? Entonces, a veces el no tener unas políticas claras, por ejemplo, en caja, de aceptar cualquier monto de dinero, puede abrirle la puerta a esos grupos criminales para que nos utilicen, ¿sí? Y ahí se perfeccione de pronto el hecho de un lavado de activos si no tengo unas políticas establecidas en cuál es el monto máximo que voy a permitir recibir, por decir, en caja, ¿no? O de pronto el tener la política de que todo pago que realice el hospital se hace en efectivo y digamos que se entrega a la persona directamente. Eso también digamos que es una vulnerabilidad que permite que de pronto nos estemos relacionando con proveedores que se dediquen a hechos delictivos, ¿sí? No los estamos, digamos, obligando a que todas las operaciones se hagan a través del sistema financiero, donde se puede rastrear a esa clase de personas. Las tecnologías, los servicios, muchas veces también aquí estos se convierten en factores de riesgo, ¿no? En tecnología, por ejemplo, el tener aplicaciones que permiten que cualquier persona pueda acceder a la información, ¿cierto? Que cualquier persona pueda borrar, eliminar, eh, anular, de pronto modificar información, pues representa, digamos, un riesgo para nuestro hospital. Esto entonces son los factores de riesgo para que los tengan en cuenta, tanto de SARLAC como para SICOP. Y cuando hablamos, digamos,
Desde que se materializó al interior del hospital un hecho de lavado de activos, de pronto corrupción o de pronto fraude, pues tenemos que pensar en las implicaciones que tiene esto para el hospital, ¿no? El impacto, diríamos, que puede traer la materialización de uno de esos riesgos. Y es ahí donde la norma nos dice, piensen o analicen en qué implicaciones tienen a nivel de riesgos asociados, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y esos riesgos asociados cuáles son? Entonces ahí estamos hablando del riesgo de contagio, del riesgo legal, del riesgo reputacional y del riesgo operativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del riesgo de contagio, ¿sí? Hablamos es cuando alguien, una persona natural o una persona jurídica, tiene cierta relación con nosotros y esa persona está vinculada, digamos, con esos delitos que hemos hablado tanto. Entonces, ese simple relacionamiento puede ser que tenga un impacto en el hospital, ¿sí? Que de pronto, y digamos que aquí recurro a esa frase de nuestras abuelas, mira con quién andas y te diré quién eres. A veces porque el proveedor es malo, de pronto pueden decir, mire, el hospital también como que le anda unas cositas raras porque pues tiene negocios con fulanito de tal que es un proveedor y ya está tachado como lavador de dinero. El riesgo legal. Y a veces cuando hay ese riesgo de contagio, ¿cierto? Muchas veces se inician de pronto investigaciones contra ese proveedor y llegan hasta nosotros, hasta el hospital, porque le rastrean a ellos todas sus operaciones. Y nos vemos nosotros incursos en unas investigaciones, ¿cierto? Y de pronto hasta unas sanciones y de pronto hasta penas porque se comprueba de que nosotros sí tuvimos una participación con ese proveedor. Y ahí es donde uno diría, viene el riesgo legal, ¿sí? El riesgo reputacional, y esto tiene que ver es con la mala imagen, con el desprestigio, digamos, de nuestro buen nombre. Y ustedes saben que cuando uno se ve en curso en procesos y eso sale en noticias, ¿cierto? Ya sean locales o a nivel nacional, eh, pues se va dispersando el rumor, y eso va deteriorando el buen nombre que pueda tener, en este caso, el hospital. Y yo siempre digo, cuando uno pierde el buen nombre, lo pierde todo, ¿sí? Porque es difícil volverse a ganar como la confianza de las personas. Y cuando se pierde esa confianza, ese buen nombre, pues eso se traduce también en un riesgo operativo, porque puede ser que los otros proveedores digan, no, el hospital que es que con contratos con ese lavador de dinero, no, yo mejor me retiro, yo no quiero que después mañana salgan a decir que yo también soy así, entonces se van nuestros proveedores. Y de pronto también tenga una implicación en nuestros clientes, ¿no? Y si ya perdemos clientes, si ya perdemos proveedores, pues digamos que nuestra misión o nuestro objeto social, pues se ve, digamos, deteriorado, ¿cierto? Y muy posiblemente hay compañías que les ha pasado, pues han llegado hasta el cierre y la liquidación. Entonces, digamos que los riesgos asociados es analizar que en el caso de que se materialicen esos riesgos de SARLA o del SICO, ¿qué implicaciones tendrían para el hospital en relación al contagio, al riesgo legal, el riesgo reputacional y el riesgo operativo? Bueno, tanto su SICO como su SARLA, ambos sistemas, pues van a manejar unos manuales. Ustedes saben que ese manual es la comprobación a través de un documento de que los sistemas existen, ¿cierto? De que los sistemas están fundamentados en unas políticas y en unos lineamientos. Entonces, a través de este documento, pues nosotros vamos a dejar ahí plasmados cuáles son los objetivos que persiguen ambos sistemas, ¿cierto? Su marco legal, ¿sí? Cada uno de los elementos que forman estos sistemas, ¿cierto? Las políticas y los lineamientos definidos por la junta directiva, esa estructura organizacional en la cual se apoya
estos sistemas, y entonces ahí vamos a encontrar junta directiva, representante legal, oficial de cumplimiento, responsabilidades para los líderes de proceso, responsabilidades para todos los funcionarios en general y para los entes de control. En este caso, revisoría y control interno, ¿sí? Y también vamos a encontrar allí unos procedimientos de debida diligencia o debido conocimiento que debemos llevar a cabo y unos reportes que ustedes saben, ustedes diariamente, semanalmente, están haciendo reportes ya sea para Supersalud, Ministerio, Secretarías de Salud, Contraloría. Pues digamos que aquí en cuestión de SARLA, pues también hay que cumplir con unos reportes que deberá estar remitiendo el oficial de cumplimiento. Y vamos a hablar un poquito de esa política que ustedes van a encontrar plasmada ahí en el manual y que esa política se convierte en ese compromiso que debemos adoptar todos, ¿cierto? Y que es emanada desde la junta directiva. Entonces, digamos que ahí la junta directiva se compromete a que el hospital va a impulsar una cultura basada en la gestión y en el control de riesgo, ¿no? Todas las actuaciones de sus funcionarios, sus directivos y demás partes interesadas, pues tienen que estar orientadas a la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, la opacidad y el fraude, ¿cierto? Todo para proteger la imagen y el buen nombre del hospital. Por lo tanto, aquí a nivel interno se va a rechazar cualquier acto relacionado con esos delitos, ¿sí? Y esto, digamos que se convierte en una conducta que todos los funcionarios pues debemos, digamos, incorporar en nuestro día a día. Y acá hablamos un poquito de esos responsables, de esta estructura organizacional con la cual van a contar ambos sistemas. Entonces, como les decía anteriormente, el funcionamiento de estos sistemas, su efectividad y su eficacia depende de todos los que hacen parte del hospital. Que sí van a haber unos roles que van a tener unas responsabilidades pues como más precisas, ¿sí? Como en todo sistema, va a estar pues la junta directiva que va a ser la que apruebe todas las políticas y los lineamientos, que ponga a disposición del oficial de cumplimiento todos esos recursos económicos, humanos, tecnológicos necesarios para que estos sistemas funcionen. Es como sus principales funciones. Va a haber un representante legal, ¿sí? Siempre como garante de que todo eso que ha aprobado la Junta pues se ejecute, se lleve a cabo. Un oficial de cumplimiento, que es una figura muy importante para ambos sistemas. Este oficial de cumplimiento, pues aunque tenga la connotación de oficial, no quiere decir pues que sea un policía, no es decir que les va a estar respirando a ustedes en la oreja, pero sí va a ser esa persona más conocedora del tema de SICO y de SARLA, a la cual ustedes le pueden trasladar cualquier consulta, cualquier inquietud que les surja en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Esa persona va a ser quien vigile que todas esas políticas, todos esos lineamientos, todos esos procedimientos, todos esos formatos que nosotros tengamos en el sistema, pues verdaderamente esté operando, estén funcionando como debe ser, ¿no? Y estemos dando cumplimiento a lo que exige la norma. Vamos a tener también el apoyo de una revisoría fiscal y de un control interno, ¿no? Aquí ellos, desde su alcance, pues van a mirar el cumplimiento, por ejemplo, el revisor fiscal de la normatividad, ¿no? De lo que nos exige la norma. Y control interno, como siempre, ellos revisan, digamos, que los procesos se estén ejecutando como está establecido. Y en este caso, si en el SARLA o en el SICO decimos hay que hacer un conocimiento amplio o previo antes de cualquier vinculación, pues van a estar atentos de que sí lo estemos haciendo. ¿Listo? El oficial de cumplimiento, por lo tanto, es una persona que trabaja al interior del hospital. En este caso, pues desempeña, digamos, otro cargo aparte de ser el oficial de cumplimiento. Y digamos que tiene tres responsabilidades principalmente, ¿no? No quiere decir que sean las únicas,
pero una de ellas es que él debe estar en esa implementación de los sistemas, debe ser el que ponga en consideración de la Junta ese proyecto de implementación, de diseño e implementación de SARLA y de SICO, y debe verificar su cumplimiento. Su segunda gran responsabilidad es escucharlos a ustedes, ¿sí? Todas esas señales de alerta, toda esa información, todas esas situaciones que ustedes desde sus puestos de trabajo logren identificar, pues las deben poner en conocimiento del oficial de cumplimiento. Si conocen de pronto de un presunto hecho de fraude, de corrupción, si de pronto ustedes tienen digamos, sospechas sobre un cliente, un proveedor que pueda estar relacionado con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, hay que ponerlo en conocimiento del oficial de cumplimiento. Y la otra responsabilidad muy importante que tiene el oficial de cumplimiento es que con esa información que ustedes le suministran, pues él tiene que hacer sus investigaciones. Y en caso de que diga aquí si estamos frente a una operación sospechosa, pues deba ponerla en conocimiento, en este caso, de la OIAF, que es una entidad, digamos, del Estado a la cual se le debe hacer unos reportes. ¿Listo? Actualmente el oficial de cumplimiento es el señor Edilberto Rivadeneira, de ambos sistemas, SICO y SARLA. Y aquí vienen las responsabilidades de ustedes, líderes de procesos dentro de ambos sistemas, ¿no? Ustedes deben acudir a todas esas sesiones de identificación de riesgos que sea citada por el oficial de cumplimiento. Eso es un papel, digamos, una responsabilidad muy importante de que ustedes analicen con el acompañamiento del oficial de cumplimiento qué riesgos pueden materializarse en su proceso, ¿sí? Riesgos con relación al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude, opacidad, que analicen qué causas los pueden generar, qué consecuencias, pensando en esos riesgos asociados de contagio reputacional, legal o operativo, puede traer consigo esa materialización de esos riesgos, ¿sí? Participar activamente en las reuniones o jornadas que requiera el oficial de cumplimiento para determinar planes de acción en materia de los delitos que pretendemos prevenir con estos dos sistemas. Apoyar en el monitoreo y cumplimiento de las políticas al oficial de cumplimiento a través de los controles y el personal a su cargo. Apoyar al oficial de cumplimiento a sensibilizar a los funcionarios de cada área en la cultura de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude. Y mantener un alto grado de confidencialidad de la información asociado a ambos sistemas, ¿sí? No divulgarla. Ahorita hablábamos de esa responsabilidad que tienen ustedes de informarle al oficial de cumplimiento, ¿cierto? Sobre cualquier, digamos, situación, señal de alerta que ustedes puedan identificar antes de compartirla de pronto con un compañero o por fuera del hospital. Hay que compartirlas con el oficial de cumplimiento. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos. Y notificar al representante legal, digamos, cualquier inconsistencia que evidencie en el manejo del SARLA del SICO y que no haya sido atendida por el oficial de cumplimiento. De pronto ustedes le notificaron esa señal de alerta, ¿cierto? Esa situación, y ustedes vieron que el oficial pues no hizo ninguna gestión, o que de pronto pasó un año y en todo el año no lo citaron a las sesiones de identificación de riesgos, ¿sí? O de pronto ustedes vieron que cuando hicieron esa identificación de riesgos, cuando los calificaron, habían unos riesgos que eran críticos y nunca se hizo un plan de acción para mejorar esa situación. Entonces, todas esas cositas donde vean deficiencias en el sistema que no acató, digamos, el oficial de cumplimiento, pues hay que escalarlo al representante legal. Y esta que están haciendo el día de hoy, que es participar activamente
y nunca faltar de esas reuniones de capacitación o de pronto de esos espacios que han sido creados para sensibilizarlos o socializarlos algún tema específico con relación a ambos sistemas. ¿Listo? Bueno, aquí ya nos vamos a adentrar como en esas buenas prácticas que vamos a inculcar a través de los dos sistemas. Yo quiero que tengan algo presente y es que la implementación de estos sistemas, aparte de ser un cumplimiento de norma, debemos pensar que es un blindaje para el hospital, ¿sí? Pensemos siempre que a través de esa buena ejecución de ambos sistemas lo estamos protegiendo de esos riesgos que hemos venido hablando, ¿sí? Una de esas buenas prácticas y en la que ustedes tienen un papel muy importante es en la administración de los riesgos, ¿sí? En lograr identificar qué riesgos se pueden materializar en ese proceso que ustedes lideran, ¿sí? Habrán unos procesos que son más críticos, habrán otros que no. Por ejemplo, cuando hablamos del SARLAF, pues siempre nos orientamos como en esos procesos donde se vinculan, ¿cierto? Clientes, proveedores, colaboradores, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de corrupción, de fraude, uno diría, eso se puede presentar en cualquier proceso de la compañía, que van a haber unos más críticos de pronto, de proceso de compras, proceso de pronto de que tenga que ver con tesorería, ¿cierto? O de activos fijos, porque administra los activos fijos, de pronto lo que tiene que ver con gestión documental, bueno, digamos que habrán unos más críticos que otros. Pero aquí participan ustedes, aquí los escuchamos a ustedes en esta administración de los riesgos, porque ustedes son los más conocedores de cómo se ejecutan sus procesos y pueden identificar más fácilmente cómo se puede materializar un riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude o opacidad, ¿sí? Aparte de lograr identificarlos, tenemos que entrar a medirlos, nos lo pide la norma. Y medirlos es saber o llegar como a un valor donde uno diga qué tan probable o con qué frecuencia se puede presentar ese riesgo y cuál sería ese impacto, ¿cierto? Para el hospital en ese caso. Y ahí digamos que estamos hablando del riesgo inherente, el riesgo propio de ejecutar algo, ¿sí? Y aquí yo les pongo el ejemplo no solo del hospital, el hacer cualquier tipo de actividad, el salir tan solo de la casa para llegar a mi lugar de trabajo implica riesgo, ¿cierto? Y yo tomo mis medidas. Entonces, aquí, antes de pensar en esas medidas o en esos controles, yo sé que en toda actividad que desempeñemos o llevemos a cabo, pues ahí hay un riesgo propio, un riesgo inherente, ¿sí? Que desaparece si de pronto no hago la actividad, pero que siempre va a estar allí. Lo mismo pasa con las empresas. Después viene esa etapa de control y es donde les indagamos a ustedes como líderes qué controles tenemos actualmente que nos permitan de pronto reducir esa probabilidad o esa frecuencia o ese impacto que no sea tan agresivo para el hospital. Entonces ahí vienen muchos controles. Ustedes dirán, bueno, si estamos vinculando colaboradores y no queremos que se nos materialice el riesgo de incluir a alguien que venga con antecedentes en lavado de activos o financiación del terrorismo, pues nosotros tenemos establecido unos controles. Miren, nosotros pedimos hoja de vida, ¿cierto? Verificamos la historia laboral, los estudios, los consultamos de sus antecedentes, confirmamos referencias. Entonces, todos esos controles, digamos que son los que entramos a documentar a través de una matriz de riesgo, que es así como llamamos a ese formato donde vamos a dejar listados los riesgos, donde vamos a dejar evidenciado su medición y las medidas de control que tenemos. Y aparte de tener controles, cuando ya tenemos implementado unos controles, llegamos a ese riesgo residual. Siempre va a quedar un riesgo allí, ¿cierto? Latente. El riesgo no desaparece nunca, así tengamos unos controles.
Entonces, digamos que la última etapa que trabajamos con ustedes es el monitoreo del riesgo, ¿sí? Y es comparar de pronto de un periodo a otro cómo han cambiado mis riesgos, si de pronto han cambiado esas calificaciones de medición que yo he hecho, y si de pronto esos riesgos yo los sigo ubicando en una zona de severidad alta, es decir, donde la probabilidad de que se me materialice es alta, donde el impacto puede ser muy crítico para el hospital, pues es allí donde tengo que hacer planes de acción con el acompañamiento de mi oficial de cumplimiento y decir, mire, yo voy a cambiar algo en mi proceso a fin de que reduzcamos esa posibilidad de que se materialice ese riesgo. Yo considero que hay que mejorar estos controles. Yo considero que hay que incorporar nuevos controles. Esta administración de los riesgos, para que no se me asusten los que me están ahí escuchando, pues digamos que más adelante ustedes van a poder recibir como una capacitación más profunda en esto y en la herramienta que van a utilizar, ¿sí? Para que tengan más claridad. Aquí es como contextualizándoles un poco, pero sí sabemos que para tener un buen resultado, pues es necesario capacitarlos primero en ese tema y ya después entrar, digamos, en el trabajo de poder identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de sus procesos. Otra buena práctica que nos invita a estos sistemas es al conocimiento del tercero, y aquí se basa todo, ¿no? Es necesario que yo conozca con quién me voy a relacionar antes de firmar cualquier tipo de contrato. Y aquí podemos hablar de clientes, de empleados, de proveedores, bueno, de todos los terceros con los cuales nos vamos a relacionar. Entonces, para conocerlos, pues vamos a implementar el diligenciamiento de un formato de conocimiento a través del cual ellos nos van a depositar información básica, pero muy necesaria para nosotros, ¿no? Cómo se llaman, razón social, dirección, teléfonos para yo ubicarlo, a qué actividad económica se dedica. Si es una empresa, pues cuénteme quién es su representante legal, cuénteme quiénes son los dueños de su empresa, quiénes son sus accionistas, porque yo necesito saber quiénes están detrás de esa persona jurídica. Aparte de ese formulario y de pronto de solicitar unos anexos, que es la Cámara de Comercio, que es el RU, que son estados financieros en algunos casos, pues también tengo que hacer una consulta de sus antecedentes. Y eso es lo que llamamos consulta en listas vinculantes e informativas, para saber si actualmente o en el pasado o en algún momento, pues ellos han tenido alguna relación con un delito de los que pretenda prevenir mi sistema SARLA o mi sistema SICOF. Tercero, actualización de la información de esa contraparte por lo menos una vez al año. Nos lo pide la norma, ¿sí? Y es por eso que ustedes de pronto van al banco cuando tienen un producto allá y les dicen, bueno, lo consulta, usted no ha actualizado datos, por favor me brinda esta información. A veces uno está enoja, ¿no? O le mandan esos formularios con ese mundo de cosas, pero digamos que eso no es un capricho ni del banco y en este caso ni de nosotros, es algo que nos exige la norma y que en sí es una buena práctica, porque nosotros todos los días cambiamos, ustedes lo saben, ¿no? Entonces a veces tenemos el proveedor con el que iniciamos una relación en el 2010, nos llenó muy bonito el formulario y lo conocíamos, ¿cierto? Era flaco, tenía pelo, bueno, y vivía en cierta parte, pero han pasado 10 años o 20 años. Inclusive si nos lo topamos de frente, de pronto hasta ni lo reconocemos porque ya está gordo, ya está calvo. Entonces, es necesario que nosotros estemos constantemente actualizando esa información, que sepamos qué ha pasado con mi proveedor recurrente, qué ha pasado con mi cliente recurrente, inclusive con los mismos funcionarios, ¿sí? A veces ellos cambian de casa, cambian de esposa y nosotros ni sabemos. Entonces, importante esa actualización de información de contrapartes. Y el último, digamos, buena práctica es realizar los reportes al oficial de cumplimiento. Puede ser que cuando ustedes estén revisando este formulario de conocimiento que llenan por primera vez o estén revisando esa consulta de antecedentes o estén revisando esa última actualización, se encuentren con datos como dudosos, ¿sí?
y sea necesario de pronto ponerlos en conocimiento del oficial de cumplimiento, ¿sí? De pronto nos vamos a encontrar con un proveedor que dice que sus ingresos mensuales por la actividad que desempeña son 400.000 millones de pesos, cuando la actividad que desempeña, uno dice, en el mercado no están generando tantos ingresos, ¿por qué tiene tanto? Entonces, todos esos análisis que uno puede hacer de esta información del paso 1, 2 o 3, que despierte alguna sospecha, pues se la hacemos conocer al oficial de cumplimiento. Aquí de pronto una diapositiva del beneficiario final. Ese es un concepto, digamos, que nos trae la norma, y es conocer esa persona que está detrás de esa persona jurídica. Muchas veces hacemos llenar el formulario y solamente nos concentramos en que diga ABC SAS y el representante legal Pepito Pérez, pero no conocemos quiénes son sus accionistas. Y la norma es clara, hay que indagar, porque esas personas son las que en verdad ejercen el poder, están detrás de esa persona jurídica, y necesitamos saber si esas personas no se dedican al lavado de activos, a la financiación del terrorismo, o están con temas relacionados a corrupción. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando me están llenando esos formularios de conocimiento del cliente o del proveedor o el mismo funcionario, hay que indagar si esa persona es una persona expuesta políticamente. Ustedes de pronto pueden estar más familiarizados con ese término, ¿cierto? Por ser una entidad del Estado. Y podríamos decir que ellos son servidores públicos, pero servidores públicos que se caracterizan por algo muy especial, ¿sí? Son personas que tienen, por decirlo, poder de decisión, que tienen injerencia en una comunidad, ¿cierto? En un municipio, en un departamento, que son los que aprueban políticas, programas de inversión. Son personas que pueden desempeñar cargos, que manejan recursos del Estado. Y en ese caso ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa si alguien en el formulario dice que es un PETS? La norma nos dice que con estas personas tenemos que tener la lupa puesta, como hacer un seguimiento, un conocimiento más amplio, porque nos puede acercar al riesgo de que se materialice un hecho de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, en el caso de que existan aquí, no sé, de pronto los que me están escuchando pertenecen a esos procesos donde se da la vinculación, y de pronto en el formulario ustedes logran identificar que la persona marcó que es una persona expuesta políticamente, pues es necesario que se lo comuniquen al oficial de cumplimiento. Y en ese caso, el oficial pues hará como una investigación más amplia y emitirá un concepto de si ve conveniente o no la vinculación de esa clase de personas en nuestro hospital. Y ya será el representante legal el que decida con ese concepto del oficial si le damos el aval o no a estas personitas. ¿Listo? Bueno, lo hablábamos anteriormente en las buenas prácticas de consultar los antecedentes, ¿no? De las personas antes de tener cualquier vínculo con ellos. La norma nos exige que es obligatorio que hagamos una consulta en listas vinculantes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es listas vinculantes? Eso no es otra cosa que una relación de personas y organizaciones que a nivel internacional son reconocidos como terroristas, y son emitidas esas listas por la ONU y la Unión Europea. Entonces, el hospital tiene la obligación que cada vez que vaya a vincular a una persona natural o jurídica, pues verifique que no esté en esas listas vinculantes, ¿sí? Hay otra lista que es la OFAT o la lista Clinton, que digamos que aunque no recibe el nombre de lista vinculante, sí es una lista muy importante que también debemos consultar. Y en el caso de que esa persona que yo esté consultando aparezca allí, pues inmediatamente sabemos, al igual que esas listas vinculantes, que no podemos tener ningún tipo de relacionamiento con ellas y hay que informarle al oficial de cumplimiento. En el caso de que yo esté consultando y sean listas de la Procuraduría, la Fiscalía, de la Contraloría, de juzgados, que también me brindan información, información, digamos, más local,
¿cierto? De que también esas personas de pronto están vinculadas con esa clase de delitos, pues también es necesario que se le consulte al oficial de cumplimiento, que sea él el que nos oriente y nos diga, mire, yo considero que el relacionarnos con esta persona puede implicar un riesgo para alguno de los dos sistemas. Entonces, de pronto, con ese concepto que nos da el oficial de cumplimiento, desistimos de llevar a cabo ese relacionamiento con esa persona natural o jurídica. Aquí ya hablamos de una buena práctica y son esas señales de alerta de operaciones inusuales. Lo venía hablando atrás, donde les decía que desde sus puestos de trabajo ustedes pueden obtener información, de pronto presenciar cierta situación que prenda las alertas, ¿no? Entonces, esas situaciones nosotros la hemos clasificado en dos: señal de alerta, que la definimos como esos hechos, situaciones, eventos, cuantías, a partir de las cuales usted como funcionario puede inferir la posible existencia de un hecho o una situación relacionado con los delitos de alguno de los dos sistemas, ¿cierto? Y es el caso, por ejemplo, una señal de alerta. El proveedor que de pronto conocemos hace años y llega el día de hoy con un carro súper lujoso, con 2 carros atrás de escoltas, y uno prende las alertas y aquí, ¿qué pasó si yo a don Pepito Pérez lo conozco hace más de 10 años y siempre andaba en un Renault 4? ¿Sí? Entonces, ahí mismo, digamos que esas situaciones que nos parecen como raras, pues se las podemos notificar al oficial de cumplimiento para que él haga como unas averiguaciones y descartemos que este señor no vaya a estar vinculado en nada raro, ¿sí? Eso es un ejemplo. Digamos que en el manual, en ambos manuales, ustedes van a encontrar una lista de lo que es señales de alerta y en el momento en que logren identificarlas, pues hay que notificarle al oficial de cumplimiento. Lo otro es una operación inusual, ¿sí? Y esa operación inusual, como su nombre lo dice, es una operación que se sale de lo normal, de lo usual, ¿cierto? De ese relacionamiento que yo llevo años con mi cliente, años con mi proveedor, años con el colaborador. Entonces, volviendo al tema del proveedor, puede ser que don Pepito Pérez, que llegó con esos escoltas ese día, pues se fue para el departamento de compras y le dijo, vean, mis queridos muchachos, ya no es necesario que me paguen la factura a 60 días, a 60 días, páguenmela dentro de 6 meses, ¿sí? Y ya no les voy a el precio que se los tenía a 20.000, ya se los voy a bajar a 10.000, ¿cierto? Y entonces uno dice, aquí qué pasó, este señor se enloqueció, ¿qué pasó? Pero igual nos ponemos contentos en compra, ¿no? Porque nos va a rendir más la plata. Pero entonces, he allí cuando uno dice hay una operación inusual y hay que reportársela al oficial de cumplimiento, ¿sí? Entonces, como les decía, en el manual vamos a encontrar un listado de señales de alerta. Y en el caso, digamos, que señales de alerta o operaciones inusuales las identificamos, pues hay que notificar al oficial de cumplimiento. Bueno, ya lo que tiene que ver más con el SICO, digamos que hablamos de unas buenas prácticas también y de unos aspectos que tienen que quedar regulados a fin de que a través de ellos pues no se vayan a ocultar conductas de corrupción o conductas de fraude, ¿sí? Entre esos aspectos que ustedes van a encontrar en el manual una vez lo consulten, está la prohibición de dádivas, ¿sí? De entregar de pronto bienes o otra clase de beneficios a cambio de que alguien tome una decisión a favor mía o a favor, digamos, de la empresa, ¿no? O que se agilice de pronto un trámite. Eso está rotundamente prohibido, ¿sí? En cuanto a regalos, atenciones, invitaciones, pues también está prohibido que yo como funcionario solicite, ¿sí? O reciba de parte de los proveedores o contratistas regalos en situaciones donde están atentos a que yo tome una decisión, ¿sí? Y que dado por la entrega de ese regalo, yo me vea comprometido, ¿cierto?
a tomar la decisión a favor de ese proveedor o ese contratista. Sí se pueden, y hago la aclaración, recibir regalos en ciertas épocas, ¿no? Que de pronto es Navidad, que de pronto es el día de la secretaria, qué sé yo, esos tipos de regalos sí, o esos tipos de regalo de la agendita, del lapicero, que son institucionales, ¿listo? Pero también queda prohibido, para que lo tengan en cuenta, el que ustedes ofrezcan o entreguen también regalos a proveedores, a clientes o a contratistas, donde estemos en una situación que deban tomar una decisión que beneficie al hospital. ¿Listo? En cuanto a comisiones y bonificaciones, aquí es clara la política, no se aceptan, digamos, por el momento, ese reconocimiento para funcionarios. En cuanto a viáticos y gastos relacionados, si hay una política expresa de un reconocimiento de viáticos a quienes deban, digamos, desplazarse de su sitio de trabajo en representación o en función del hospital, ¿sí? Hay una política establecida, aprobada por Gerencia General, de quiénes son los beneficiarios, cómo pueden obtener ustedes ese reconocimiento. Contribuciones políticas no están permitidas. Listo, no se hará, digamos, ningún tipo de apoyo ni para candidato ni para partido político. No se prohíbe que ustedes apoyen a un candidato o partido político, pero no pueden hacerlo en nombre del hospital. En cuanto a donaciones, vamos a entregar donaciones en especie, previa aprobación, digamos, de la junta directiva, y siempre y cuando ejerzamos, digamos, esa debida diligencia o ese debido conocimiento de quiénes van a ser los beneficiarios de la donación o quiénes van a ser el benefactor de esa donación que nosotros recibamos. Y por último está el conflicto de interés. Ese concepto de conflicto de interés es esa situación en la cual puede estar, digamos, un funcionario frente a la toma de una decisión, y que esa decisión de pronto sea con relación a alguien con la cual él tenga un tipo de relacionamiento, ya sea familiar, de afinidad, de negocios, ¿sí? En ese caso, cuando se presente el conflicto de interés, que quiero decir que no es un delito, es simplemente una situación, para evitar que ésta sea interpretada o que se pueda, digamos, perfeccionar ahí un acto de corrupción, es necesario que el funcionario lo ponga en conocimiento de su jefe inmediato, ¿sí? Y entonces por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. En recursos humanos hay una persona que tiene, digamos, que aprobar a un candidato para un cargo en específico, y tiene una terna, y dentro de la terna tiene a su esposo, ¿sí? En esa situación, ese funcionario pues lo debe poner en conocimiento, ¿cierto? Miren, el proceso se presentaron tantas hojas de vida y llegaron los 3 mejores, y uno de ellos es mi esposo. Ya, digamos, el jefe inmediato, un superior, tomará la decisión, analizará la situación y tomará la decisión si lo desvincula en ese momento del proceso, o si de pronto aprueba que siga con él, porque se verificó que el esposo de verdad cumple a cabalidad con todo el perfil. Entonces, por ponerles un ejemplo. Entonces, digamos que estos aspectos ustedes los van a encontrar regulados ahí en el SICO, y como les decía, lo que se pretende con ellos es que no se presenten actos de corrupción, de fraude o de falta de transparencia, porque no existe una regulación en este tema. Aquí, digamos, quería informarles que tenemos un formato de reporte de operaciones inusuales, intentadas o señales de alerta, que lo pueden diligenciar ustedes y remitirlo a su oficial de cumplimiento, para que el oficial de cumplimiento pues haga la labor de analizar esa información que ustedes están aportando y tome la decisión si esa situación tiene una razón de ser, y si la tiene, pues les diga a ustedes que pueden seguir con el trámite pertinente, y si no la tienen, pues la reporten a la UIAF o a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Y ya aquí, para ir terminando, les hablaba cuando vimos los pilares de la gestión de riesgo, ¿cierto? De
de ese canal o ese mecanismo de comunicación o de denuncia. Actualmente el hospital ha creado una línea de transparencia a través de la cual cualquier funcionario o cualquier otro tercero puede poner en conocimiento del hospital esos presuntos actos de corrupción, de opacidad, de fraude, soborno, lavado de activos, que de pronto piensen que ha ocurrido en el hospital o con relación a algún funcionario. Este canal, digamos, es administrado por el oficial de cumplimiento. Ahí se va a garantizar la confidencialidad de la información, ¿cierto? Y el anonimato de la persona que denuncie. No es su obligación poner sus datos, ¿sí? En el formulario de pronto sí vamos a tener esos campos para quien de pronto quiera brindar datos para posteriormente poderlo contactar a fin de ampliar más la información, pero no es obligación. Y digamos que aquí el hospital se compromete a tomar todas las medidas necesarias para proteger a ese denunciante. Denunciante que si es un funcionario, pues no podrá experimentar de pronto retaliaciones, acciones en contra de él, ¿cierto? Vulnerabilidad de sus derechos laborales, por decirlo así. Y ya, mis queridos, para terminar y cerrar, pues el capítulo que a nadie nos gusta y es el tema, digamos, de las sanciones, ¿no? Pero siempre que ustedes ven una circular externa de la Supersalud, pues en la parte final siempre viene el tema de las sanciones y aquí volvemos y la recordamos. Entonces, en el caso de que nuestro hospital no implemente estos sistemas o lo implemente de manera parcial o no ejecute esas políticas, esos lineamientos, ¿cierto? No lleve a cabo esos controles y la Supersalud lo identifique, podemos exponernos a sanciones administrativas, ¿cierto? A sanciones económicas que pueden ir hasta por 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que puede ser dirigida a nombre del hospital, pero que también puede ser dirigida a título personal y pueden ir hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y a título personal es que puede ir dirigida a un miembro de junta directiva, al gerente, al revisor fiscal, al oficial de cumplimiento, a uno de ustedes como funcionarios, en el caso en que se compruebe que no dieron cumplimiento a la norma. Aparte de eso, si nosotros como entidad no tomamos los mecanismos necesarios para evitar el relacionamiento con esas personas vinculadas con lavado de activos o financiación del terrorismo, podemos también vernos incursos en investigaciones y sanciones penales, ¿cierto? Ir a la cárcel, pagar multas económicas, perder ese buen nombre tanto para la entidad como para nosotros a nivel profesional y estar relacionados de pronto en esas listas vinculantes o listas restrictivas a nivel internacional o nacional. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, les agradezco su participación el día de hoy. Los dejo con esta frase: el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos, ¿sí? Aquí no podemos evitar el vincularnos constantemente con contrapartes, ¿cierto? No podemos parar las operaciones en tesorería, en contabilidad. Lo único que podemos hacer es analizar muy bien los riesgos a los cuales nos podemos exponer y implementar los controles o las medidas de mitigación que nos permitan tener esos riesgos controlados.